Si ves a alguien hablando solo por la calle, tu primer instinto es alejarte. La sociedad, con su aversión a la diferencia, nos ha enseñado que es un signo inequívoco de inmadurez, de falta de control social o, peor aún, el presagio visible de la locura. Hemos sido condicionados a creer que el diálogo interno debe permanecer, por decreto, dentro del cráneo. Pero la ciencia, a través de la neurociencia cognitiva más reciente, acaba de revelar algo mucho más oscuro, más potente y, francamente, fascinante. La conducta que tan a menudo tildamos de excéntrica no es un error de fábrica mental, es una sofisticada herramienta evolutiva. Hablar contigo mismo en voz alta, o más técnicamente, la que se conoce como habla autodirigida, no es un síntoma de debilidad mental o de fragmentación de la personalidad. Por el contrario, es, en realidad, una de las tecnologías cognitivas más sofisticadas, eficientes y rápidas que el cerebro humano ha desarrollado para gestionar su propia y laberíntica arquitectura mental. Es el arte de usar el lenguaje, nuestra herramienta más poderosa, como un feedback loop directo para optimizar el pensamiento. Hoy no solo vamos a desmentir el mito, sino que vamos a desglosar los 4 rasgos ocultos que, según la investigación, revelan que tu mente opera a un nivel superior cuando empleas este diálogo externo. Descubrirás por qué los llamados genios solitarios a lo largo de la historia, desde Einstein resolviendo ecuaciones hasta atletas de élite concentrándose, han usado este hack cognitivo para piratear, superar y expandir sus propios límites biológicos. Prepárate para redefinir lo que significa estar cuerdo y entender por qué tu hábito más juzgado es, en realidad, tu superpoder mental. El primer rasgo de una mente en pleno control es una capacidad de concentración sobrehumana, una que va más allá de la simple fuerza de voluntad. Para entender cómo se cultiva, primero debemos desmitificar una práctica común: hablar solo. ¿Alguna vez te has encontrado en una búsqueda frenética por un objeto perdido, como las llaves, y has empezado a repetir en voz alta su nombre una y otra vez, como un mantra: llaves, llaves, llaves? Lejos de ser un signo de distracción o de estar perdiendo el tiempo, esta acción es, en realidad, una técnica cognitiva sorprendentemente efectiva. La ciencia cognitiva moderna lo explica a través de la hipótesis del feedback de la etiqueta. Esta teoría revolucionaria postula que el lenguaje no es meramente un medio para reportar una experiencia interna o describir el mundo. En un nivel mucho más profundo, el lenguaje tiene el poder de transformar la propia experiencia. Cuando tu boca pronuncia el nombre de un objeto que intentas encontrar, tu cerebro no solo lo registra a nivel auditivo, inmediatamente genera una potente señal de control top-down que viaja desde las áreas de procesamiento del lenguaje y la planificación hasta las regiones sensoriales. Este comando interno tiene 2 efectos cruciales para la concentración. Agudiza la visión y la búsqueda espacial. La señal top-down calibra tu sistema visual, haciendo que los rasgos que definen el objeto buscado, su forma, color o textura, se vuelvan más prominentes en tu campo de visión. Es como si el nombre actuara como una lente de enfoque cerebral. Suprime el ruido cognitivo y ambiental. Simultáneamente, este comando mental actúa como un filtro. Inhibe o silencia el ruido del entorno y, lo que es más importante, la cháchara interna y los pensamientos irrelevantes que suelen sabotear la concentración. En esencia, hablar solo funciona como un ancla auditiva. Este acto vocal conecta un concepto abstracto, la idea de llaves, con una realidad física y auditiva inmediata, proporcionando un punto fijo
al que tu atención puede regresar. Los estudios empíricos lo confirman de manera consistente. Las personas que se dirigen a sí mismas en voz alta durante las tareas de búsqueda y resolución de problemas no solo encuentran objetos de manera significativamente más rápida, sino que también resuelven puzzles de mayor complejidad con una precisión superior a aquellos que optan por mantener un silencio absoluto. Este simple acto de vocalización consciente es mucho más que una peculiaridad. Es el primer paso práctico y fundamental para dominar tu control ejecutivo. Al emplear el lenguaje para dirigir tu atención de manera explícita, estás tomando las riendas de tus procesos cognitivos y sentando las bases para desarrollar una capacidad de concentración que verdaderamente puede describirse como sobrehumana. Aquí es donde entra en juego la verdadera psicología estratégica, una herramienta sutil pero poderosa para la autorregulación. Las mentes más equilibradas y con mayor inteligencia emocional han adoptado una técnica de distanciamiento cognitivo. No se hablan a sí mismas en primera persona, yo, sino en segunda, tú, o incluso utilizando su propio nombre. El doctor Ethan Kross, un neurocientífico de renombre, demostró científicamente que este pequeño cambio lingüístico induce un fenómeno vital conocido como distanciamiento psicológico. Al obligarte a formular tus pensamientos o consejos en tercera persona, como si hablaras con un amigo o un consejero, tu mente se libera de la carga inmediata de las emociones. El efecto es inmediato y profundo. Cuando te hablas en primera persona, ¿por qué estoy tan nervioso? ¿Qué voy a hacer mal? Esta formulación intensifica la rumia, la autocrítica y la preocupación, generando a menudo parálisis por análisis y un aumento del cortisol. Tu yo emocional se siente atrapado en el problema. Cuando te hablas en tercera persona o por tu nombre, puedes manejar esto, sabes la respuesta, cálmate. Esta simple reformulación saca a tu yo racional a la palestra, inmediatamente reduce el estrés percibido y, lo que es crucial, activa la corteza prefrontal, el centro de las funciones ejecutivas, la planificación y la toma de decisiones lógicas. Te conviertes en tu propio consejero externo, observando la situación con mayor objetividad. Este distanciamiento también se complementa a la perfección con otra técnica neurocientífica: nombrar tu emoción en voz alta. Decir en voz alta, siento frustración, esto es ansiedad, o estoy experimentando rabia, tiene un efecto desarmador. Al ponerle una etiqueta lingüística a la emoción, reduces la actividad de la amígdala, el centro del cerebro responsable de la respuesta de miedo y la reacción de lucha o huida. Esencialmente, le quitas el poder reactivo a tu cerebro primitivo y te devuelve el control total y consciente sobre tu estado interno. Adoptar este diálogo estratégico no es solo un truco mental, es una reprogramación de tu diálogo interno para fomentar la resiliencia, la claridad mental y una gestión emocional superior en momentos de alta presión. Hablar solo, lejos de ser un simple tic o una excentricidad, es una manifestación directa de una metacognición excepcional, es decir, la sofisticada habilidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Esta práctica transforma el proceso mental, a menudo opaco y caótico, en un sistema estructurado y audible. Al entablar un diálogo en voz alta contigo mismo, tu conciencia se divide funcionalmente en dos roles intrínsecos y complementarios: el yo experimentador, el pensador, la parte que genera la idea, la hipótesis, el problema o la decisión inicial. Funciona como la fuente primaria del contenido cognitivo, el yo observador,
el crítico analista, la parte que escucha, procesa, evalúa y responde a lo que se ha dicho. Este rol actúa como un oyente externo imparcial y un censor lógico. Esta duplicidad de roles crea una cámara de resonancia cognitiva única. A diferencia del pensamiento silencioso, que por su naturaleza es elíptico, rápido y propenso a saltar etapas lógicas, el diálogo externo impone una disciplina de linealidad y articulación. La necesidad de formular oraciones completas y coherentes fuerza al cerebro a ralentizar el proceso, lo que permite una inspección más detallada, articular conexiones, lo que obliga a hacer explícitas las premisas y conclusiones implícitas, detectar errores lógicos, fallos de razonamiento, lagunas de información o sesgos emocionales que el pensamiento interno, fragmentado y desordenado, pasaría por alto fácilmente. El pensamiento hablado es inherentemente más resistente a la ilusión de comprensión. En esencia, te conviertes en tu propio mentor socrático, haciendo las preguntas difíciles y validando la solidez de tus decisiones sin la menor dependencia de una fuente externa. Esta autosuficiencia dialéctica es el rasgo definitivo de un locus de control interno sólido, donde la convicción y la dirección emanan del propio individuo, no de la aprobación social o de la validación externa. Es la máxima expresión de la autonomía mental. Finalmente, el habla privada no es solo un hábito, sino el motor esencial y subestimado del pensamiento divergente y la innovación radical. Esta práctica, a menudo vista como un signo de distracción o peculiaridad, es en realidad una sofisticada herramienta cognitiva. Personalidades históricas de gran calibre, como el físico teórico Albert Einstein, ejemplifican su poder. Se sabe que Einstein utilizaba el habla privada de manera deliberada para ensayar y manipular ideas teóricas de una complejidad abrumadora. Al verbalizar conceptos de la relatividad o la mecánica cuántica en voz alta, conseguía darles una forma tangible y audible, facilitando su introspección. La clave de su eficacia reside en que el lenguaje opera como un andamiaje cognitivo fundamental. Este proceso funciona de la siguiente manera. Al llevar tus pensamientos del ámbito interno y nebuloso al dominio externo y auditivo, logras una objetivación crucial. El lenguaje fuerza la traducción de la intuición vaga, amorfa y desorganizada en una estructura lógica, secuencial y coherentemente articulada. La necesidad de pronunciar una idea en voz alta obliga a la mente a imponer orden. Esto convierte una masa de intuiciones en un argumento o concepto definido, permitiendo que el individuo organice la información de manera más eficiente de lo que podría hacerlo en el mero diálogo interno silencioso. El acto de hablar en voz alta permite al pensador ver sus propias ideas desde fuera, como si fueran propuestas por una tercera persona. Esta distancia crítica es vital, ya que facilita una autocrítica más rigurosa y constructiva. Al escuchar la idea formulada, puedes identificar fallos lógicos, inconsistencias y oportunidades de mejora que el pensamiento interno no revela. Es precisamente esta capacidad de autoobservación la que permite el verdadero pensamiento fuera de la caja. El habla privada actúa como un catalizador para redefinir conceptos que para la mayoría de las personas son dados o incuestionables. Al verbalizar y manipular las ideas, se abre la puerta a la formulación de hipótesis alternativas y a la generación de soluciones verdaderamente novedosas. Ahora, una advertencia necesaria y de suma importancia. Al explorar las profundidades del habla interna, la creatividad y el pensamiento lateral, debemos trazar una línea muy clara,
una frontera infranqueable entre lo que se considera genio o alta funcionalidad cognitiva y lo que raya en la psicosis o el trastorno del pensamiento. La diferencia clave no reside en la intensidad del diálogo interno o la extravagancia de las ideas, sino en dos pilares fundamentales: el control y la autoría. En el habla privada, el soliloquio, el diálogo interno saludable o cualquier forma de cognición verbal estratégica, la persona mantiene un control absoluto. Tú sabes inequívocamente que la voz es tuya. Es la manifestación de tu propia conciencia, tu yo pensante, tu narrador interno. No hay sensación de que provenga de una fuente externa o ajena a tu voluntad. Eres el guionista, el director y el actor de ese escenario mental. Tienes la capacidad de iniciar, modificar, pausar o detener esa voz a voluntad. Es una herramienta que empleas de forma consciente para la resolución de problemas, la planificación, la autorregulación emocional o la práctica mental. Si decides que es momento de concentrarte en el mundo exterior o silenciar el ruido mental, puedes hacerlo. Este control refleja una mente integrada y funcional. Por el contrario, en el contexto de las alucinaciones auditivas, un síntoma clásico de trastornos psicóticos como la esquizofrenia, estos dos pilares se derrumban. Pérdida de autoría. Las voces se sienten radicalmente externas. El individuo percibe que la voz o los sonidos provienen de una fuente ajena a su mente, incluso cuando no hay nadie físicamente presente. Se experimentan como intrusivas, como si alguien más estuviera inyectando pensamientos o comandos en su cabeza. Pérdida de control. Estas voces no pueden ser detenidas a voluntad. Son persistentes, a menudo imperativas, y rompen la continuidad del pensamiento propio. Frecuentemente, el contenido de estas voces es negativo, crítico, degradante o incluso persecutorio. Es crucial destacar que la persona que utiliza el habla privada, incluido el susurro, la articulación silenciosa o el diálogo abierto consigo mismo, de forma estratégica, para potenciar su rendimiento cognitivo o creativo, es plenamente consciente de las normas sociales. Entiende perfectamente cuándo es apropiado mantener ese diálogo en secreto y cuándo es socialmente inaceptable exteriorizarlo. El estudio, el taller, el laboratorio, un paseo solitario o un entorno donde la necesidad de comunicación externa es mínima. El genio utiliza esta herramienta bajo su mando. La persona con psicosis es gobernada por las voces. La clave, repetimos, es la soberanía sobre el propio proceso mental. El diálogo interno, lejos de ser un signo de excentricidad o soledad, es, en esencia, el acto más puro y fundamental de autogobierno mental. Es la manifestación audible o inaudible pero intensa de un cerebro que no está simplemente esperando, sino que está procesando activamente su realidad. No es soledad, es, paradójicamente, la compañía intelectual de más alto nivel que se puede poseer. Cuando hablamos solos, nuestro cerebro se convierte en un procesador de datos a máxima velocidad, organizando el vasto caos de pensamientos, emociones e información externa. Estamos, en tiempo real, ensayando argumentos, resolviendo problemas, consolidando recuerdos y, lo más importante, preparándonos para dominar y navegar la complejidad del mundo exterior. Es la sala de máquinas donde se diseñan las estrategias de nuestra vida. Esta práctica de la conversación con uno mismo ofrece beneficios cognitivos y emocionales profundos. Al articular una idea en voz alta o en un pensamiento estructurado, la nebulosa mental se disipa. Lo que era un sentimiento vago se convierte en una meta clara o una objeción definida. Verbalizar una tarea o un objetivo actúa como un ancla cognitiva,
reforzando la intención y la atención necesaria para llevarla a cabo. El diálogo interno permite poner distancia entre la emoción y el yo, observándola en lugar de fusionarse con ella. Dada la potencia de esta herramienta, es crucial saber cómo modularla para maximizar sus beneficios. La próxima vez que te sorprendas hablando contigo mismo, no te calles. Pero en lugar de decir, voy a fallar en esto, prueba con, David tiene las herramientas para enfrentar este desafío. Hablar de ti mismo en tercera persona ha demostrado científicamente ser un mecanismo potente para calmar el estrés y reducir la ansiedad. Crea una distancia psicológica crucial, permitiendo una evaluación más objetiva y menos cargada emocionalmente de la situación. La forma en que nos hablamos sienta las bases de nuestra autoestima y resiliencia. Asegúrate siempre de mantener un tono de autocompasión, apoyo y aliento. Reemplaza la crítica interna destructiva con la curiosidad constructiva. Este tono no solo es más saludable, sino que, irónicamente, es mucho más efectivo para fortalecer tu resiliencia y motivarte a la acción que la autofustigación. Y a ti, que has llegado hasta aquí entendiendo el valor de esta práctica, ¿qué es lo último, y quizás más importante, que te has dicho a ti mismo hoy? Compártelo y continuemos la conversación en los comentarios.